lo que nos dice en el capítulo 5, versículo ¿qué? 2, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí también nos habla, hermanos, lo que es esta profecía. A este profeta se le considera uno de los profetas menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que sus escritos, ¿verdad? Como son, solamente tiene 7 capítulos, hermanos. Bueno, pues vamos a ir al capítulo 5, al versículo 2, y unidos. ¿Cómo dice, hermanos? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Desde el principio, desde los días de ¿qué? De la eternidad. Siempre ha estado Dios, hermanos. Siempre, siempre, hermanos. Y vemos aquí que dice que tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de ¿qué? De Israel, en Israel. Y ahí está el Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos, Mateo, el capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Gloria al Señor. Aquí vemos cuando vienen los magos. Los magos no eran, hermanos, así como nos enseñan, no eran así los magos. Eran hombres estudiados, eran hombres que conocían la ciencia, la astrología, los astros. Y vemos, hermanos, que el capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarlo. ¿Sí? Y vemos que sigue diciendo, oyendo esto, ¿qué pasó con Herodes, con el rey Herodes? Dice que se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Sí? Porque ellos decían, ellos conocían, hermanos, vemos que aquí nos dice, hermanos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, ¿en dónde? En el oriente, y venimos a adorarle. ¿Sí? Aquí venían estos reyes, hermanos, estos hombres, ¿verdad? Hermanos, y decían: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Y dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero ¿qué vemos? Que en el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. ¿Qué es lo que hace el rey Herodes? El rey Herodes sabía que ellos conocían, porque eran escribas, eran sacerdotes, y ahí estaban los judíos, hermanos, y les dice, los convoca y les pregunta que dónde había de nacer el Cristo. ¿Y qué dijeron ellos, hermanos? Unidos, vamos a leerle. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjense, hermanos, ¿sí? Ya estaba el cumplimiento de que Jesús había nacido. Ya, hermanos, se había cumplido, y el rey Herodes llama a los escribas, a los sacerdotes, y les dice: ¿dónde ha de nacer el Cristo? Y le dice. Y entonces Herodes, ¿qué es lo que hace, hermanos? Vemos que dice que en secreto llama a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo, la aparición de la estrella, y ¿qué hizo? Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacerme lo que saber. Porque más adelante vamos a ver, hermanos. Isaías 43, ¿qué nos dice? Vamos a ir a ver en Isaías 43 lo que nos dice el profeta Isaías, ¿sí?
en el capítulo 40, en el versículo 3. ¿Sí? Vamos a usar nuestras Biblias, hermanos. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sí? Vamos a leerlo unido. ¿Cómo dice? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aquí vemos, ¿verdad? Aquí en Isaías 43, que estaba el profeta Isaías escribiendo, hermanos, acerca de Juan el Bautista. Y vemos, hermanos, vamos ahí a Mateo capítulo 3, versículo 3, ¿sí? Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 3, en el versículo 3, y vamos a ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Desde el versículo 1 vamos a darle lectura unidos. Unidos, hermanos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí vemos, hermanos, que nos habla de quién, de Juan el Bautista. Y se cumple, hermanos, lo que el profeta Isaías años antes, hermanos, había que hablado. Se cumplió lo que el profeta Isaías dijo. ¿Por qué se cumplió? Porque Dios, hermanos, Dios no miente y Dios es verdadero. Y lo que Él dice se cumple. Y Él usó al profeta Isaías, inspiró al profeta Isaías para que Él escribiera lo que Él puso, hermanos, en esos escritos, y se cumplieron. Y vemos en Mateo, hermanos, Mateo también, inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, escribe. Y hermanos, vemos que habla acerca de Juan, y Mateo dice acerca de Juan y lo presenta y le dice, y habla y dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló, ¿quién? El profeta Isaías. Y vemos, hermanos, que se cumple, y estas son las profecías mesiánicas, hermanos, que se cumplieron. Y una evidencia de la inspiración divina de la Biblia es que las profecías mesiánicas que se cumplieron y se han cumplido, ¿sí? Se cumplieron, hermanos. Gracias a Dios por ello, porque ahora usted y yo podemos, hermanos, tener la Biblia en nuestras manos y podemos, ¿qué? Leerla, podemos estudiarla, podemos escudriñarla, podemos conocerla. Y por eso, hermanos, es grande nuestra responsabilidad ya como hijos de Dios, hermanos. Ya como hijos de Dios, y si decimos que amamos a Dios, y vemos, hermanos, como la palabra dice, ¿verdad? Ahí cuando expresa este siervo de Dios y dice: oh, cuán hermosa es tu ley. Amén. Oh, cuán hermosos son tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. Eso, hermanos, también usted y yo lo podemos decir. Sí. Señor, día a día en ella medito y vemos, hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra. Una persona decía, ya ven que pasó esta situación de la tradición que en nuestro país se lleva a cabo, ¿verdad? A nivel nacional, de acuerdo a la cultura, ¿verdad?, de nuestro país. Y decía esta persona, ¿verdad? Decía esta persona
que a ella la invitaron, ¿verdad? Ella es una doctora, y decía que a ella la habían invitado al panteón para que vieran cómo se hacía esta tradición, y le decían solamente por cultura vamos, ¿sí? Y la invitaron para que fuera al panteón. Y esta persona agarra y le dice, no, dice, yo no voy, aunque sea que conozca y todo, yo así, dice, vayan ustedes. Y dice que cuando regresaron, fueron a su casa a comer, y llegaron a comer, y ella, ¿verdad?, les dio de comer y todo, y cuando salieron, dice que ella por la noche empezó a oír ruidos en su casa. Ella vive sola, tiene una casa grande. Y dice que empezó a oír. Se quedó así y dice que se quedó pensando, no, esto no es normal. Y entonces dice, bueno, ay, dice, estos que vinieron a mi casa trajeron algo de allá de donde fueron, ¿sí? Del panteón, lo trajeron aquí a mi casa. Y dice, tenía una amiga ay, ella como con los ángeles y todo, y que los ángeles, creía que los ángeles y todo. Y dice, se muere, y de repente empiezo a ver en mi recámara, llegan plumas, empiezan a caer plumitas, así en mi recámara. Y de repente cae una pluma totalmente diferente a todas. Se veía una forma bonita, una forma así, y tenía así como que espumita alrededor. Y yo le dije, mira, ya vete a descansar, ya déjame en paz. Ya vete a descansar, sé que eres tú y todo. Y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Sí? Y la respuesta de parte mía fue, le digo, esos son espíritus malos y demonios. Y se queda. ¿Para qué tienes ese libro que tienes aquí en el consultorio? Porque dice ahí la Biblia de Jerusalén. Digo, ¿para qué tienes ese libro? Si tú vas a ese libro, ahí estaba su asistente, le digo, si tú vas a ese libro, ahí te vas a dar cuenta que Dios no está de acuerdo con todo esto, y que también está el mal, y el príncipe de este mundo no quiere que las almas vengan a Dios, y los hace creer en todas estas situaciones. Pero ¿sabes qué? Tú tienes ese libro, y el hombre busca en todo, busca en los brujos, busca en los ángeles, busca en tantas situaciones la respuesta, menos en Dios. Le digo, y hasta en el mundo hay un dicho que dice mucha gente, ¿sí? Si tengo a Dios, ¿para qué quiero a los santos? Y hay gente que lo dice así. Y dice, entonces, le decía yo a esta persona, es que eso no, Dios no está de acuerdo con los agoreros, con los que a veces predicen el tiempo y que dicen, si está ahí un ratón viejo en tu casa, que le llaman a veces mariposas negras, alguien se va a morir. Si pasa un gato enfrente de ti, híjole, ya, no, mala suerte, ¿verdad? Hay que poner bonito rojo, ve lo que dice la palabra. Tú tienes ese libro, le decía. Tú lo tienes. Ese libro lo tiene mucha gente. Y el Señor dijo, escudriñar las escrituras. ¿Sí? Escudriñenla, véanla, reciban la enseñanza. Y solamente hay un camino, Jesús. Y vemos aquí esas profecías, hermanos, cumpliéndose. Por eso, hermanos, el Señor Jesús dijo que se predicara ¿qué? El Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. El Evangelio se predica. El que cree, el que se bautiza, dice la palabra del Señor, será salvo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque está dando testimonio de que él cree en Jesucristo, ¿sí? Que él cree en el Hijo de Dios. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesús también dijo: ir y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Y se cumplió. El Señor Jesús vino. El Señor Jesús vino para guiarnos, para dirigirnos, para darnos ejemplo. Pero muchos están buscando en todo, teniendo una Biblia en su casa. Y hay quienes luego la tienen abierta. Hay quienes luego la tienen abierta porque dicen: así huyen las malas vibras. Así mucha gente dice. ¿Sí? Ay, así. Hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, es lo que tenemos que tener fe, nosotros tenemos que vivir, confiar en lo que Dios enseña en su palabra. Amén, gloria a Dios. Santo eres. Y entonces, pues lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Sí? Y la Biblia ya empieza a enseñar, hermano. Y la persona que estaba ahí decía: es que dice, ¿verdad que desde chicos ya nos portamos mal? Dice como que sí, ¿por qué? Porque traemos el pecado. Nuestra relación se rompió. Pero Cristo vino a ser ese puente que Dios ha puesto entre Dios y el ser humano para podernos reconciliar ¿con quién? Con Dios. Para reconciliarnos con Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Sí? Solo en Jesús. Y vemos, hermanos, aquí, ¿verdad? Cumpliéndose, y ahí vemos esa evidencia, ¿verdad? Que las profecías que se cumplieron. Y se sigue cumpliendo la palabra de Dios, hermano. Se sigue cumpliendo la palabra de Dios. Que Dios nos ayude como iglesia, ¿verdad? Como iglesia de Cristo. Que estemos, hermanos, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña en estos tiempos que son difíciles, y que vemos ahí a Noé, ¿verdad? Predicando. ¿Y cuántos fueron salvos? 8. 8. ¿Sí? 8, hermanos, no se olviden, estamos en la escuela dominicana. 8. ¿Se imaginan de toda la gente que había? 8. Y hermanos, vemos que el Señor Jesús nos enseña, nos dice y nos muestra en su palabra. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que las profecías mesiánicas se cumplen, y podemos nosotros ver esas 5 profecías mesiánicas. Le damos nacido en Belén, que ya leíamos ahí en Miqueas 5:2. Vemos que nacido de una virgen en Isaías 7:14. Muerte de los niños inocentes, ¿verdad? En Jeremías 31:15. Mensajero del rey, Isaías 40:3. Y tenemos ministerio en Galilea en Isaías 9:1-2. Estas profecías acerca, hermanos, de que Jesús iba a venir aquí a la tierra y se cumplieron, están precisamente dichas por este profeta, por estos profetas. ¿Sí? Ahí vemos, hermanos, que se cumplieron. Nadie puede negar este hecho histórico. Nadie a nivel mundial, nadie puede negar que este hecho histórico aconteció, hermanos. ¿Sí? Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el cristianismo, hermanos, es el hecho, hermanos, que Jesús vino a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Y nos vino, hermanos, a que usted y yo siguiéramos ¿qué? En su camino. Siguiéramos en su camino, hermanos. Que confiemos en lo que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos dice, hermanos, porque en ella podemos encontrar guía, dirección para caminar.
para caminar. Aún hermanos, en cuanto a cuando escribe el sabio Salomón, escribe Proverbios, escribe Eclesiastés. ¿Y cuántas enseñanzas, hermanos? ¿Cuántas enseñanzas podemos encontrar en estos libros de la Biblia como hijos de Dios? Para que nosotros podamos, ¿qué? Practicarlo. Dicen que el que ama el hecho de hablar, de decir y de estar ahí, que cuando la lengua o cuando se habla mucho, hermano, vemos que ¿qué va a hacer? Va a comer de su fruto. Va a comer de su fruto. Cuando muchas veces hablamos, ¿verdad? Y a veces del otro lado está la persona y escucha. A veces la persona no capta bien el mensaje y lo entiende que a la manera de ella. Y por eso es tan importante cuando en Proverbios nos dice que seamos entendidos y que tengamos cuidado cuando hablamos y que expresemos bien lo que queremos decir para que también del otro lado haya un buen entendimiento, que lo pueda entender y comprender bien el mensaje, y el mensaje no se distorsiona. En Proverbios podemos encontrar esto. Y vemos, hermanos, que cómo nos habla, hermanos, cómo nos enseña, tanto como padres, como mujeres, como hombres, a hacer lo que Dios quiere. Pero habla debajo del sol, ¿sí? Porque aquí en la tierra, hermanos, vivimos, tenemos que trabajar, tenemos que relacionarnos con las personas, tenemos que comunicarnos con las personas. Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos que ver y entender lo que Dios nos dice en su palabra y que usó a estos hombres que fueron inspirados y que nos ha estado y nos dice, ¿verdad? Todo lo que vemos debajo del sol, todo lo que hacemos debajo del sol. Dice, qué bueno por los que trabajan, qué bueno por los que y obtienen su descanso y pueden descansar de su trabajo. Pero también nos habla en relación a las finanzas, a las deudas. Y nos enseña y nos dice, pues el que pide prestado, esclavo se hace del que presta. Y ya tiene un compromiso con esa persona. ¿Sí? Y también nos enseña que debemos cumplir con lo que usted y yo hablamos, con lo que usted y yo decimos. La Biblia, hermanos, nos enseña, en su palabra podemos encontrar, podemos ver y dése cuenta, hermanos, cuando usted habla a lo mejor con esa persona que habló alguna ocasión y que después le dice, es que usted me dijo y esto, y usted dice, pero no era así, no fue así, ¿sí? Y por eso, hermanos, tenemos que ser entendidos, tenemos que ser, hermanos, cuando hablemos, debemos de hablar con entendimiento y con prudencia, con prudencia. Y hermanos, nosotros vemos, y ahí les decía en Proverbios, en Eclesiastés, cuando a los jóvenes les dice que se alegren en su juventud y tomen placer su corazón en los días de su adolescencia. Y también les dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y eso es para todos. Para todo joven que está allá en el mundo, que anda, eso es para toda la tierra, para toda persona. Y qué hermoso es cuando vemos, hermanos, acá,
cuando el Señor Jesús viene y Él nos enseña y nos muestra, hermanos, que por gracia hemos sido, ¿qué? Salvos. Que por gracia somos salvos. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de parte de Dios para usted y para mí, la salvación en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, pues nos tenemos que gozar, nos tenemos que alegrar. Porque un día también dice la palabra que nos vamos a presentar ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Y ahí se va a ver lo que usted y yo hayamos hecho. Ahí se va a ver. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de conocer y debemos de saber. Y tenemos que entender que lo que para Dios hacemos lo tenemos que hacer bien, hermanos. Lo tenemos que hacer bien. Lo tenemos que, hermanos, hacer a veces decimos, hermanos, pues Dios sabe y Dios conoce mi corazón, sí, y Dios sabe y conoce nuestro corazón, y como lo conoce, y como vamos a hacer algo para Él, lo vamos a hacer, ¿qué? Bien. Lo vamos a hacer bien. Nos tenemos que, hermanos, formar, nos tenemos que, hermanos, sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo muchas veces, pero lo tenemos que hacer bien porque es para Dios. Y tenemos, hermanos, que estar, hermanos, en esa... ¿O qué pasaría? Una vez poníamos un ejemplo de cuando se toca, ¿verdad? El teclado, ¿verdad? ¿Sí? Se toca el teclado, se toca la guitarra y todo. Tiene que haber una armonía. Si no, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros tiene que haber armonía en nosotros. Y dice que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no para nosotros. Y si lo hacemos para Dios, hermanos, Dios, imagínense a Dios cuando ve que le estamos cantando, cuando estamos en su presencia y que lo estamos haciendo con un corazón, hermanos, con ese agradecimiento, con ese gozo, con esa alegría. Imagínense a Dios viéndonos, hermanos, y diciéndonos, este es mi bueno, ¿sí? Que me está dando la gloria, que me está dando la honra. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que adorar, tenemos que alabar a Dios. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, Romanos, cuando le habla Pablo a los romanos. ¿Sí? Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí estamos, hermanos, ahí estamos. Y bien, entonces vemos, hermanos, que estas profecías mesiánicas que se cumplieron. ¿Sí? Se cumplieron. Y actualmente la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Tiempo de mucha perversión, tiempo de mucha situación muy compleja, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que hace? Sigue caminando. La iglesia de Cristo sigue caminando. En pruebas, en luchas, en situaciones, porque si Dios está con su iglesia, ¿quién? Contra su iglesia. Entonces ahí está la iglesia del Señor, hermanos. Y bueno, pues vamos, creo que ahí ya es, ¿verdad? Ya termina. Y vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Pónganse de pie, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos, un ratito, ¿verdad? Sabemos que en cuestión de la enseñanza a veces es importante, hermanos, un ratito así como que, de descansar, ¿verdad? Y porque muchas veces el que está hablando aquí, pues, ¿verdad? Así como que, ay, pero gracias a Dios, hermanos, ¿sí? Sí, estire sus brazos, eso, así, hermanos, estire sus brazos. Qué bueno, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y vamos a pasar, ¿verdad? Sí, estírese, hermanos, sí, porque vamos a pasar a ver acerca de este varón llamado Pablo, ¿verdad? En donde nos habla acerca de su palabra. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y vemos ahí, vamos a los Filipenses, hermanos. Vamos a los Filipenses, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses, ¿sí? Y vamos a tenerla abierta ahí en el capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1, y vamos a ver ahí
del versículo 20, ¿sí? Del versículo 20. ¿Ya lo tenemos, hermano? ¿Sí? Del versículo 20 al versículo 26. Vamos a ver, ¿cómo nos dice? Vamos a leerlo unidos, ¿cómo dice? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Sí? Aquí vemos que Pablo está escribiendo, ¿qué? A los filipenses. Y vemos, hermanos, que él prestaba atención, hermanos, más que nada al Evangelio. Él no prestaba su atención a las circunstancias que le estaban rodeando de una prisión, del Imperio Romano, de la situación de los griegos, de todos estos hombres sabios. Tenemos a un Homero, a un Platón, a un Sócrates, ¿sí? Y vemos, hermanos, él prestaba atención y su atención estaba presente en el Evangelio de Cristo. Vemos, hermanos, que él lo que le interesaba que el Evangelio de Cristo siguiera siendo, ¿qué? Predicado. Predicado, era lo que Pablo quería, hermanos. Confiaba, hermanos, en que Dios no lo dejaría. Que Dios, hermanos, no lo permitiría que él quedara, ¿qué? Mal. Él confiaba en que Dios estaba con él, y por eso aquí lo vemos: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré, ¿qué? Avergonzado. Como siempre, ahora también será magnificado, ¿quién, hermanos? Cristo en mi cuerpo, si por vida o por muerte. Hermanos, Pablo aquí lo vemos confiando en el Señor. Y él decía: en nada seré avergonzado, confiando en el Señor. Pero él decía que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, sea en vida o sea en muerte, pero su confianza estaba en Jesús, estaba en el Señor. Filipenses 4:20, vamos ahí a Filipenses 4:20, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Cuando él ahí alaba a Dios, unidos, ¿cómo dice? Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? A Dios Padre. ¿A quién se le debe dar la gloria? A Dios. Y Pablo aquí está diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí, hermanos, a Pablo. Y en el versículo 21 dice: saludad a todos los santos.
¿Eran personas vivas? Porque el Señor Jesús y Pedro dice, sed santos, ¿verdad? Porque yo soy santos. Y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí vemos que dice Pablo, saludad a todos los santos, pero ¿en quién? En Cristo Jesús, aquellos que están en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de ¿quién? De César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Él aquí muestra, hermanos, y se ve aquí en Filipenses que ya algunos habían, hermanos, nacido de nuevo, habían conocido a Jesús, hermanos, como su Señor y Salvador. Amén. Y dice aquí la palabra, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Y vemos ahí, hermanos, que él lo que le interesaba no era la situación que se estaba viviendo ahí y toda la presión y la cárcel y todo esto, no, hermanos. A él lo que le interesaba y ponía su atención en que la gente conociera a Jesús como su Señor y Salvador, pero también que los enseñaba. Los enseñaba, hermanos. Los discipulaba. Porque qué bueno que ya conocimos a Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos y estamos en Cristo Jesús, pero ahora tenemos que vivir la vida que en Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahora tenemos que conocer cómo vivir esa vida en Cristo Jesús. Y vemos ahí, hermanos, cómo Pablo les enseñaba. ¿Cuánto enseñó Pablo? Las epístolas a los corintios, a los colosenses, a los gálatas. Vemos ahí, hermano. Y siempre enseñando, porque la enseñanza, hermanos, cuando se nos enseña, ¿qué es lo que pasa? Si usted y yo aprendemos, ¿qué vamos a hacer? Va a haber un cambio en nosotros. Va a haber un cambio. Porque se nos está enseñando lo que la palabra de Dios nos dice. Y vemos, hermanos, que Pablo podía decir que con toda confianza Cristo sería magnificado. Cristo, hermanos, era la vida de Pablo en su interior y en su actitud en el exterior. En su interior era la vida de Pablo Cristo y en su actitud era el exterior. Porque él se da, él amaba. Él amaba, hermanos, a la gente, a las personas. Y por eso vemos aquí, aquí en Filipenses, ¿sí? Que nos habla y nos enseña y nos dice ahí en el versículo 1, donde leíamos, vamos a ver allí. Y dice, porque mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, fíjense. Pablo decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario, ¿por causa de qué? De vosotros, de amor hacia ellos, en este caso los filipenses. ¿Sí? Qué hermoso, hermano. Y vemos aquí, ¿verdad? Era la vida de Pablo en su interior y él era su actitud en el exterior. Vamos a ver, ya muchos ya se saben aquí en Romanos 1:16. ¿Sí? A lo mejor de la cita no se acuerdan, pero empieza Pablo diciendo, porque ¿qué? No me avergüenzo de qué? Del Evangelio. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también a quién, al griego. Porque los griegos, imagínense con su filosofía de vida, y eran buenos pensadores, eran buenos, humanamente, hermanos, eran personas sabias, personas que veían la situación que se veía, y ellos daban su filosofía para una vida según mejor y según feliz. Pero aquí Pablo está diciendo que era poder de Dios y que es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a quién, al griego. Y también al griego. ¿Sí? Es poder, el Evangelio es poder, hermanos. El poder de Dios se manifiesta, hermanos, en donde quiera. ¿Sí? En donde quiera que se predica su palabra. El poder de Dios ahí está. En donde se predica su palabra, hermanos, ahí está. Por eso Pablo, hermanos, no se preocupa ni se avergüenza del Evangelio. Y hermanos, vemos ahí a Pablo testificándole a los judíos y diciéndoles que Jesucristo era la piedra angular. Y ellos así como, ¿verdad? Porque muchos no creyeron en él, muchos sí. Pero vemos, hermanos, ahí, que los romanos, hermanos, ¿qué era lo que pasaba con los romanos? Ellos se jactaban por su poder que tenían políticamente y también poder en toda esta situación, y porque estaban conquistando la conquista, hermanos, de los romanos, ese poder militar y ese poder político que ellos tenían, hermanos. Y que a ellos les estaba haciendo posible conquistar a quién, al mundo, los romanos. Vemos ahí, conquistando al mundo. Por eso ellos despreciaban al cristianismo. Ellos, hermanos, consideraban que no, que el cristianismo no. Sin embargo, vemos ahí a un Pablo en medio de toda esta situación, dando ¿qué? Y predicando el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él tenía esa confianza. Ahí estaba en Roma, imagínense, en ese tiempo, hermano. Pero ahí estaba ¿qué? Pablo, hermano. Y Pablo, hermano, se esforzó por enseñarles el Evangelio, que es verdad y poder ¿qué? De Dios. Que es verdad y poder de Dios. Y hermanos, aquí vemos, hermanos, a la iglesia de Cristo. Y vemos, hermanos, que el Evangelio sostiene a los cristianos. El Evangelio, hermanos, sostiene a los cristianos en toda situación ¿qué? Humana. En toda situación humana, el Evangelio es el que sostiene a los cristianos, hermanos. Y vemos aquí en Filipenses 1, hermanos, que nos enseña esta palabra acerca del cristianismo, hermanos, en general. Vemos, hermanos, que hay aquí algo que Pablo dice, ¿sí? Y él podía decir conforme a mi anhelo y esperanza. Hermanos, Cristo es honrado. Cristo es honrado, hermanos, en el cuerpo de los que creen en él. Cristo es honrado en el cuerpo de los que creen en él en esta vida. En esta vida. Cristo es honrado, hermano, porque nuestro cuerpo es templo de ¿qué? De Dios. Sí, del Espíritu Santo de Dios. Entonces Cristo es honrado, hermano, en nuestro cuerpo. Y si Cristo ha de honrarse en nuestro cuerpo, su honra debe hallarse en todo y cada miembro de ¿qué? De nuestro cuerpo. Su honra debe de hallarse, hermanos, en nuestro cuerpo. Si Él es honrado, ¿qué? En nuestro cuerpo. Jesucristo debe ser exaltado en nuestro cuerpo. Y es nuestro deber de sujetar, ¿qué? Nuestro cuerpo a Jesucristo. Y van a decir, ay, hermana, dice que Dios nos ha dado, ¿qué?
un espíritu de poder y de dominio propio, de dominio propio. Aquí vemos, hermano. Esta es la enseñanza para usted y para mí. Cristo debe ser honrado, porque somos templo de ¿qué? El Espíritu Santo, ya como hijos de Dios, como cristianos. Hermanos, ¿qué es lo que ha pasado en la actualidad? Hay muchos que dividen en dos esferas, ¿verdad? Se ha dividido la vida secular de la vida ¿qué? Consagrada. Y vemos ahí una división en esas dos esferas, consagrada y secular. Es lo que actualmente se está haciendo, ¿sí? ¿Y cuál es la esfera consagrada? Bueno, pues todo lo que hacemos en las iglesias, y todo lo religioso, y todo lo que hacemos. Y la secular, todo lo que consideramos que humano, trabajo, familia y diversiones, ¿verdad? ¿Qué dice Cristo acerca de esto? ¿Qué nos dice el Señor Jesús en relación a todo esto? Y, hermanos, esto debe de ir, ¿qué? Unido. No podemos separar y decir, yo me voy unos días de descanso y a Cristo me olvido de la iglesia. Cuentan una anécdota que dice que una persona se fue a Acapulco, ¿sí? Y regresó bien contento y le hace un comentario a otra persona y le dice, ¿y cómo le fue? ¿Verdad? Bien. Ni cuenta, ni supieron que era yo cristiano. ¿Verdad? ¿Cómo daría la persona? No podemos separar. Si Dios nos permite, no sé, ir unos días y estar, ahí debe de estar Cristo en nosotros, dar testimonio. Cuando usted se sienta y va a participar de sus alimentos y ahí en ese lugar, ya sea un restaurante, ya sea o hasta los tacos, dice que por ahí que una vez una persona dijo, ¿no? Dice, ¿qué se ora por los tacos? También se ora por los tacos. Como está uno parado ahí, hermanos, a veces ya ven que dan los tacos y uno llega y come los tacos. Y decía esa persona, ¿a poco también tenemos que orar por los tacos? Pues es nuestro alimento, ¿no? A donde estemos, ¿sí me explico? Si salimos y todo, no podemos separarnos, ¿sí? Porque, hermanos, somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y Cristo debe de ser honrado en nuestro cuerpo, en el interior y en el exterior. Pablo nos da este ejemplo, Jesús nos dio este ejemplo, y él dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿sí? Y luego hasta hemos escuchado testimonio de que ha habido hermanos que están en un restaurante. ¿Qué pasa? Si oran y cuando van a pagar, les han dicho, su cuenta ya la pagaron. ¿Sí? Porque el Señor dice que Él va a honrar a los que le honran. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ahí estamos dando testimonio del Evangelio, de que Cristo está en nuestras vidas. ¿Sí? Y hermanos, vemos ahí, ¿verdad? Pero hay muchos que dicen, ya, ahorita me olvido de la iglesia y me olvido hasta y hago, ¿verdad? Hago y deshago. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. Porque imagínense si el Señor Jesús viene. ¿Qué va a pasar? Pero ¿qué pasa si usted sale y todo, ya lleva sus folletitos y ahí donde usted se quede o donde usted ande, pues reparte un folleto para algo? ¿Sí me explico? ¿Está? O con nuestras acciones. ¿Sí? Vemos, hermanos, que Cristo ha de ser honrado. Pablo lo decía.
Y aunque la situación era difícil para él podía decir aquí, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y él decía, o por vida, o por qué, o por muerte. Sea que yo viva o sea que yo muera, Cristo vive en mi vida. Y Él se glorificará en mi vida. Dice, sí, se está glorificando en mi vida. ¿Sí? No podemos separar la esfera consagrada de la esfera espiritual. ¿Sí? Porque somos cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, Cristo está en nuestro exterior y nosotros en nuestra actitud en el exterior lo debemos ¿qué? Manifestar. Pablo sufrió, hermanos, durante su actividad evangelística, pero su aflicción que fue fructífera. Y dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo ¿qué? Trayendo su familia. Y Pablo enseñó, hermanos, que la salvación es solo y única por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo? Hubo falsos maestros que enseñaban que la salvación era ¿por qué? Por obras. O enseñaban, ¿verdad? Ojo, hermanos, aquí no es de que, por eso les decía, tenemos que, ya en Cristo en nuestras vidas, ya eso nos va a llevar en nuestras acciones, hermanos, a hacer, a dar de gracia lo que de gracia ¿qué? Hemos recibido. Y va a haber fruto en nuestras vidas. Y vamos, así como nosotros hemos sido bendecidos, vamos a bendecir ¿a quién? A otro. Vamos a bendecir a otro. ¿Sí? Así como Pablo lo estaba haciendo. Pero también había falsas enseñanzas, hermanos, como ahora las hay. Y vemos, hermanos, que aquí vemos que la iglesia, hermanos, de los Gálatas fue fundada ¿por quién? Por Pablo. Y vemos que se encontraba ahí en Turquía esta iglesia de los Gálatas. Se encontraba en este país de Turquía. Y este país de Turquía era una colonia ¿qué? Romana. Pero ahí estaba la iglesia de los Gálatas, hermanos. Vamos ahí a Gálatas 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Gálatas 1 vamos a ver lo que nos dice del versículo 6 al versículo 9. Gálatas 1, del versículo 6 al versículo 9. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Amén, amén. Vamos a leerlo unido, amén. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ahí estaba la iglesia ubicada era una colonia romana, Turquía. Y vemos, ¿verdad?, esta situación, hermanos, que se estaba viviendo, que se estaba presentando. Era fuerte la palabra de Pablo a quién? A los Gálatas. Y él podía decir, estoy maravillado de que habiendo ¿qué?
sido enseñados, de que dice, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Sí? Del que os llamó por la gracia de Cristo. Estaba maravillado Pablo de ver la situación, pero él les describe y les habla y les enseña y les muestra que tienen que retomar lo que ellos han aprendido. ¿Sí? Y digamos así los regaña, ¿verdad? Y les dice insensatos. Les dice insensatos. Y les dice que, pues dice, ustedes habiendo comenzado en el espíritu, vais a acabar en la carne. Y vemos aquí, hermanos, a los Gálatas, hermanos, ahí en el capítulo 3, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, les decía Pablo, allí a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? La fe, hermanos, qué importancia tiene la fe. Y vemos aquí a Pablo, ¿verdad? Aquí a Pablo, hermanos, escribiéndoles y diciéndoles, ¿verdad? Y entonces Pablo les dice, no, es por la fe, no es por las obras. ¿Sí? Es cierto que cuando uno viene a Cristo y es cambiado, es transformado, y Cristo está en la vida de uno, entonces por lo consiguiente su actitud debe ser diferente, porque sabe y ha sido enseñado que es templo del Espíritu Santo, y al saber esto, pues el Señor, tú estás en mi vida, por lo tanto debo de cuidarme. Y hermanos, en el cristianismo se trata de creer ¿en quién? En Cristo. El cristianismo, hermanos, se trata de creer en Cristo. El cristianismo, hermanos, se trata del encuentro personal con Cristo y relacionarse con Él. Y el cristianismo en cuanto a esa vida íntima, hermanos, que debemos de tener usted y yo, vemos, hermanos, que eso es importante como hijos de Dios. Y somos enseñados, hermanos, ¿no, hermanos? Usted y yo tenemos que tener esa relación con el Señor de una manera personal. Una vez una persona me dijo, deja de estar llorando, ten mi carácter. Ten el carácter de seguir al Señor Jesús. Porque luego uno dice, ay no, ya voy a renunciar. Ay no, ya no puedo más. Ay no, ya. No. Porque vamos siendo formados, vamos siendo hermanos, aprendiendo en las pruebas, en las luchas. Dios está con nosotros, con usted y conmigo. Dios está. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Ahí está. Y nos va formando. Y entonces somos ya maduros. Vamos aprendiendo a ser maduros. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si Cristo está en nuestras vidas, a seguir adelante. El cristianismo, hermanos, es en cuanto a esa vida íntima con el Señor. Y Juan lo explica, ¿sí? En primera de Juan 1:1, vamos a ver qué nos dice. En primera de Juan 1:1, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ahí en primera de Juan 1:1. ¿Sí? Vamos a ver. Gloria a Dios, ¿Sí? santo es. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Lo que era
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sí? Aquí vemos. Juan podía decir, hemos, ¿qué? Oído, hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos palpado con nuestras vidas, al verbo de vida, al Señor Jesús. ¿Sí? Porque ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vemos, hermanos, que dice, lo hemos visto. Nosotros, usted y yo, hermanos, en esa fe y en esa confianza que tenemos, hermanos, que Jesucristo es Señor y Salvador, hermanos. Y en esa confianza que tenemos que Él viene por su iglesia. El Señor Jesús pudo decir, bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. Aquí Juan escribía, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos escuchado, lo hemos palpado. Y usted y yo tenemos esa fe y esa confianza de que también escuchamos al Señor Jesús a través de su palabra, lo que se nos enseña, que nosotros confiamos en Él. Que nosotros hemos tenido esa experiencia cuando Él, hermanos, abrió nuestros ojos espirituales y decimos, sí, Señor, yo soy pecador y me arrepiento y te recibo como mi Salvador. Y ahí está Él, hermano. Está Él dándonos esa, hermano, certeza en nuestras vidas. Está el Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos dirige a toda verdad. Y nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, hermanos, vemos aquí que el cristianismo, hermanos, es ese llamado a seguir a Cristo y llevar nuestra cruz, ¿qué? Personal. Ya cuando nos hablan de cruz, como decimos, ay, eso como que no nos checa, ¿verdad? Cuando nos habla de la cruz. Llevar nuestra cruz personal. Gálatas 2:20. Fíjense lo que Pablo les podía decir aquí. Vamos a ver ahí en Gálatas 2:20. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dice la palabra, hermanos unidos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí vemos. Y aquí Pablo le estaba hablando a Pedro, a Pedro. Y lo enfrenta, ¿verdad? Y Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y cuando Pablo tenía que hablar lo que tenía que hablar, lo decía. Porque sabía que Cristo estaba en su vida, lo manifestaba en su actitud exterior, hermanos. Y daba la enseñanza. Y hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Que él podía decir, hermanos, y a Pedro, ¿verdad? Le habla y le dice, ¿verdad? Y hermanos, vemos que allí en el versículo 14, cuando dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Vemos aquí, hermanos, como Pablo está hablando y está diciendo, ¿sí? Es por medio de Jesucristo la salvación, por la fe en Cristo, ¿qué? Jesús, hermano. Y vemos que el cristianismo es ese llamado a seguir a Cristo, hermano.
El cristianismo, dijimos, se trata de creer en Cristo, se trata de ese encuentro personal, hermanos, y esa relación con Cristo de una manera personal, no hay más. Y hermanos, el cristianismo es un llamado a seguir a Cristo. Eso es el cristianismo, hermanos, un llamado a seguir a Cristo. Y hermanos, ¿qué implica el seguir a Cristo, hermanos? Es renunciar. Esa palabra que no es tan fácil, hermanos. Renunciar. ¿A qué, hermanos? Es renunciar, hermanos. Ese es el elemento importante, hermanos, en seguir a Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Es especialmente dejar, ¿qué? Lo pecaminoso. Lo pecaminoso. Y en Santiago nos dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si sabemos lo bueno, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que renunciar cuando nosotros sabemos que algo no es correcto, que no está bien, que es pecado, que no es bueno. Y nosotros debemos de decir, pues renuncio a esto, porque sé que eso no es bueno. ¿Sí? Entonces, hermanos, es eso, renunciar. Y eso es el cristianismo, hermanos. Pablo decía ahí, ¿verdad? En el capítulo 1, 22 al 24, regresemos, ya vamos a acabar, hermanos, ya vamos a acabar. Ahí en Filipenses 1, 22 al 24, ¿sí? Retomemos ahí en Filipenses, ahí en Filipenses 1, 22 al 24, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos, hermanos, el deseo de Pablo. Siempre, hermanos, fue enfocado a que Cristo fuera, ¿qué? Magnificado. ¿Sí? Y que en esa vida física, hermanos, fuera una vida que fructífera, una vida que diera fruto. Vemos, hermanos, que esa entrega que él tuvo para los demás, hermanos, ahí vemos que incluye la responsabilidad del cristiano, hermanos, la responsabilidad del cristiano maduro en cuanto al cuidado de cuidar a quienes, a los débiles. Un cristiano maduro va a cuidar, hermanos, a los débiles. ¿Sí? Va a estar ahí atento, ¿sí? Va a estar cuidando a esas personas que necesitan seguir adelante, que necesitan ser edificadas, que necesitan que su fe siga creciendo. Y no, por eso dice el Señor que tengamos cuidado, no vayamos a ser piedra de tropiezo. Y que no seamos cristianos maduros y que en lugar de edificar vayamos a estorbar a una persona que sea débil. Entonces vemos, hermanos, aquí que, hermanos, tenemos ese ejemplo aquí en la vida de este varón, de Pablo, hermanos, ¿sí? El hecho de estar ahí, hermanos, en esa vida, en esa entrega para los demás. Y ahí está incluyendo la responsabilidad de ser cristianos, ¿qué? Maduros. Hay que ser cristianos maduros. Cristianos maduros, hermanos, y a cuidar a quienes lo necesitan. La vida del cristiano no es un lugar de juego, hermanos. La vida del cristiano no es un juego, no es un lugar de juego. Vemos, hermanos, ahí está el campo, ¿verdad? Ahí está la situación a la que nos vamos a enfrentar, hermanos. Y el cristiano, hermanos, con ánimo sólido, ¿verdad? Debe de estar con ese ánimo sólido, que no importa lo que esté pasando a su alrededor, él está firme en que Dios está con él, ¿sí? En que Dios está con él, en que Cristo está en su vida y que él tiene esa certeza en su corazón de que nada ni nadie lo va a separar del amor de Cristo. La tristeza, la angustia, la tribulación, cuando viene ahí el problema en el trabajo, cuando está ahí el problema en la familia, cuando
ahí la situación que se vive a veces como padres de los hijos y los hijos con los padres. Ahí está, pero ahí está el Señor. Y ese cristiano, ese padre cristiano, esa madre cristiana, ese trabajador cristiano, ese vecino cristiano, sabe que Cristo está en su vida y por lo tanto él va a tener esa actitud de amar a su prójimo y de amar a su familia. Y hermanos, vemos ahí, ¿verdad? Y esa firmeza. Y aunque a veces ahí uno quiere, el otro no quiere, pero ahí está la oración. Y diciendo, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Y hermanos, vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, ese cristiano con ánimo y es sólido ahí, hermanos. La fe y el creer, hermanos, se tratan de que usted y yo aceptemos lo que la Biblia nos enseña y confiemos en lo que Dios nos dice, hermanos. ¿Sí? Contender por la fe, hermanos, significa conservar la palabra. Amén. Significa lo que Dios nos está diciendo en la Biblia, a través de las enseñanzas que podemos tener, hermanos. Ahorita hay mucha confusión en relación a todo esto, pero la palabra del Señor nos enseña y nos dice que perseverare hasta el fin será que salvo. Hermanos, sigamos adelante en esa prueba, en esa lucha que usted está teniendo en estos momentos. Ahí está Dios con usted. ¿Sí? Y Él dice, no temas, yo te ayudo. Porque el cristiano, hermanos, está ahí en ese campo de batalla, en esa lucha, en esa situación difícil. Pero ahí está el Señor, hermanos. Y vamos a ir a ver a Timoteo 4:1. Ahora creo que me voy a pasar. No. ¿Sí? Vamos a ver ahí en a Timoteo 4:1 que nos dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? A Timoteo 4:1. ¿Sí? Unidos, como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Algunos van a ¿qué? Apostatar de la fe. Y hermanos, esta es una recomendación para todos los cristianos, hermanos, para todos, ¿eh? Aquí todo el que es cristiano es una recomendación, ¿sí? ¿Para qué? Guardemos la fe. Guardemos la fe. Tengamos fe, tengamos confianza en el Señor, hermano. Y a Timoteo 6:20, vamos a ver ahí, en a Timoteo, ¿sí? 6:20, ¿qué nos dice? Pablo le podía decir a Timoteo, leámoslo unido, ¿cómo dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Sí? Vemos aquí, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo que guarde la fe en el Evangelio de Cristo, hermanos. Y hermanos, también le dice que se encargue de esos hombres que fieles, idóneos, que los enseñen para que guarden la fe que en Jesucristo. En Jesucristo. La evangelización, hermanos, no se trata de aumentar el número de asistencia, sino que las almas sean edificadas con el carácter de ¿qué? De Cristo. ¿Sí? Que las almas, hermanos, sean edificadas con el carácter de Cristo. Porque el Evangelio, hermanos, vemos que es poder para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el que nos cambia,
El Evangelio es el que nos transforma. Cristo en nuestras vidas, hermanos. Y vemos ahí, ¿verdad? Esas almas edificadas con el carácter de Cristo. Con ese carácter. ¿Sí? Vemos, hermanos, que Mateo pudo decir, inspirado por Dios, que hay que hacer discípulos, ganar almas. Porque sí, pero ¿cómo? A ver, si nosotros nos dijeran, tú eres discípulo de Cristo, ¿qué le responderíamos? A usted y a mí se nos hicieran esa pregunta. Ya somos discípulos de Cristo. Hermanos, vemos, hermanos, que usted y yo tenemos, hermanos, esta enseñanza que es la palabra del Señor. Un discípulo, hermanos, sigue a quién? A su maestro. Y Jesús es el maestro. El maestro. Por lo tanto, tenemos que seguir a quién? A Jesús. ¿Verdad? Y ser discípulos. Sigan sus pisadas. Él nos dio el ejemplo, hermanos, y que podamos seguir. Perdón, hermana, una pregunta. ¿Y aquí a qué se refería cuando dice a la falsamente llamada ciencia? Ajá, ahí en Timoteo. Ajá. Vamos a retomar, vamos a ver ahí en Filipenses, hermanos, en el capítulo, ¿cuál fue, hermanos? El capítulo? No, era primera de Timoteo. Primera Timoteo, vamos a Timoteo, hermanos. Primera Timoteo, capítulo 6, ¿verdad? Primera Timoteo 6, capítulo, versículo 20, ¿sí? Aquí, hermanos, se estaba refiriendo en cuestión de que había personas, hermanos, que ellos decían que tenían la verdad, ¿sí? Que ellos conocían la verdad. Lo que decíamos, estaban los griegos, estaban, hermanos, en ese tiempo cuando estaba Timoteo ahí, ¿verdad? Y que Pablo lo llama para que él fuera y guiara a esta iglesia, hermano. Y vemos que les dice, bueno, hay muchos que tienen conocimiento de la verdad. A lo falsamente llamado a ese conocimiento de la verdad. Le llamaban conocimiento, perdón, sí, le llamaban conocimiento, le llamaban ciencia al conocimiento. Al conocimiento. Muchísimas gracias, esa era la pregunta. Sí, a ese conocimiento, ¿sí? Al conocimiento que se podía tener de la verdad. Pero Jesucristo, por eso le dijo que él tenía que enseñar a quién, por la fe en quién, en Jesucristo. ¿Sí? La fe en Jesucristo. Y según, ¿verdad?, profesaban ese conocimiento. ¿Desviándose de qué? De la fe. De la fe. Entonces, hermanos, vemos aquí que Pablo le dice, ¿verdad? Y por eso le dice, bueno, es que se te ha confiado a ti el Evangelio, por lo cual debes dar, debes enseñarlo, debes mostrar, ¿sí? Porque hay esos argumentos que se oponen a eso falsamente llamado conocimiento de qué, de la verdad. Y hermanos, nosotros tenemos conocemos a Jesús, sabemos que Él es, hermanos, la salvación que Dios nos da por medio de Él, hermanos. Entonces, pues, sigamos adelante, hermanos. Hay en las situaciones complejas que vivimos y todos pasamos, ¿verdad? Como familias, como matrimonios, pero siempre Dios tiene la solución, hermano, siempre. Siempre. Y si Cristo está en nuestras vidas, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas,
Él nos va a guiar, nos va a dirigir, hermano. Y que podamos nosotros tomar, ¿qué? Esa cruz, renunciar a lo que sabemos que no es bueno, ¿verdad? Como cristianos, y pues seguir adelante, hermanos, seguir adelante, y que cuando Cristo venga, hermanos, usted y yo podamos estar preparados. Alguien por ahí dijo, yo creo que va a haber algunos que después de que venga el Señor Jesús, a lo mejor pueda pasar 15 días, un mes, se van a enterar hasta ese tiempo. Si se está como en los días de Noé. No, hermanos, que Dios nos halle, ¿verdad? Amén. Que Dios nos halle, esa es la esperanza, hermano. Que Dios nos halle como iglesia de Cristo, pues estemos, vivamos el cristianismo, ya hemos visto que es el cristianismo, ¿sí? Y adelante, hermanos, puestos de pie, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios, todos unidos, y posteriormente le pido al pastor que pues ore por la ofrenda y nos despida y ore por los alimentos de los que hemos de participar, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre eterno, te damos las gracias. Gracias te damos, Señor, porque podemos, Señor, recibir esta enseñanza, Padre. Podemos recibir la enseñanza de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir el cristianismo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos has enviado, Señor, y a obedecer tu palabra, Señor, ya como templos tuyos, como cristianos. Señor, que nuestras actitudes manifiesten, Señor, que tú vives en nosotros, si ya somos tus hijos. Pero si aún todavía, Señor, hay alguien aquí que todavía, Señor, no es tu hijo, sabemos que tú estás aquí, Señor, para que te conozcan. Gracias, Señor, gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y porque tú eres bueno. Y que podamos nosotros renunciar, Señor, a lo pecaminoso, a lo que no es bueno, Señor, a lo que, Señor, oh Dios, es pecado. Que podamos tomar nuestra cruz, Señor, y seguirte con gozo, con alegría, porque, Señor, oh Dios, tú estás en nosotros. Señor, gracias, tú estás con tu iglesia, Señor. Señor, oh Dios, en alguna prueba, en alguna lucha que alguien tenga en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando, fortaleciendo, Señor, oh Dios, esa vida, ese corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo, Señor, esa vida, esa alma, Señor, necesitada de ti, de tu guía, de tu dirección. Fortalece, Señor, a ese hijo tuyo, a esa hija tuya que, Señor, tiene